Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del amor de Dios hacia nosotros. Vamos a hablar acerca del amor que Dios tiene para usted y para mí, para toda la humanidad en realidad. Porque Dios desde el principio, cuando Él creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe, eso realmente fue el principio de sus muestras de amor para con toda su creación, en haber creado los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto existe. Y como ya hemos repasado en episodios anteriores, el pináculo de la creación de Dios fue el sábado. Dios creó al hombre y a la mujer y después creó el sábado para poder tener una relación con nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esta es una muestra muy importante de su amor, de su mismo amor que tiene por toda la humanidad, por toda su creación, pero especialmente por el ser humano. Porque Dios nos hizo, Dios el Padre y Jesucristo, ambos nos hicieron a todos los seres humanos por su amor. Y por su amor, Dios creó todo lo que existe a través de su palabra, a través de Jesucristo nuestro Señor. Y creó el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay en la tierra, las montañas, los metales, los minerales, todo lo que existe en las aguas del mar, todos los seres marinos, la sal, todo el sol y la luna que dirigen todo el clima, los tiempos, los calendarios, las estaciones. Es algo absolutamente maravilloso cuando nos detenemos y realmente entendemos que la razón por la cual Dios hizo todo cuanto existe es por su amor que emana de ellos, de Dios el Padre y de Cristo, de que ellos tienen un amor muy especial por su creación. Incluso en nuestra vida, en lo personal, podemos también ver el amor que Dios tiene hacia nosotros, porque si usted se pone a meditar, a pensar, nos ponemos cada uno de nosotros a pensar y a recordar que nosotros cuando ya teníamos uso de razón, ya estábamos en este mundo, ya teníamos vida. Ninguno de nosotros pidió nacer, ninguno de nosotros pidió venir al mundo, simplemente ya estábamos aquí. Y realmente, independientemente de qué tan difícil o qué tan complicada o qué tan dura o dolorosa o qué tan maravillosa y tan llena de amor y de bendiciones ha sido su vida, independientemente, y todos tenemos momentos buenos y momentos malos en nuestra vida, es realmente una prueba del amor de Dios que Él nos haya dado vida a cada uno de nosotros, porque Él creó a Adán y Eva y les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra y que la sojuzgaran, que tuvieran dominio sobre ella, sobre todas las cosas que Dios había creado. Y Dios manifiesta su amor a nosotros en toda su palabra, en la historia de la Biblia. Incluso en los primeros capítulos del Génesis podemos ver que hubo personas que caminaron con Dios, que buscaron a Dios, como Enoc, como Set, como Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Todos ellos buscaron a Dios y caminaron con Dios y tenían una relación especial con Dios. Porque ellos sabían que hay seres supremos quienes crearon a todo lo que existe, todos los seres humanos. Y siempre ha sido la pregunta de la razón, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es el motivo? Hay un propósito en esta vida. Porque toda la humanidad realmente estamos en este mismo camino y ninguno de nosotros pidió venir aquí, pero ya estamos aquí. Todos queremos, obviamente, la felicidad, el éxito, no sufrir. Queremos todas esas cosas, lo deseamos. Pero Dios tiene un propósito mucho más grande. Como ya hemos estudiado en otros episodios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Hemos sido creados a su imagen y estamos siendo moldeados a su semejanza si venimos a Él. Pero Dios tiene un plan para usted y para toda la humanidad. Porque cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza es porque nosotros tenemos el potencial de llegar a ser parte de esa familia divina que ahora está compuesta por Dios el Padre y su Hijo primogénito, Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Y usted tiene el potencial de llegar a tener la misma composición espiritual, el mismo cuerpo espiritual que tiene Dios el Padre y que Jesucristo. Obviamente no exactamente igual en gloria y en poder y en majestad, porque ellos son supremos, pero sí en la misma composición espiritual, siendo hijos nacidos espiritualmente en su familia, en la resurrección de los muertos, que está todavía por suceder cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y la historia, realmente la Biblia es esta historia de este amor de Dios por su creación. Desde el pueblo de Israel, incluso desde antes, como ya mencionábamos con los patriarcas y con otros, quienes han caminado con Dios, quienes caminaron con Dios y conocieron a Dios y se acercaron a Él, usted también tiene la misma oportunidad de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios ama a usted y a mí tanto como amó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a todos ellos. ¿Por qué? Porque Él no hace excepción de personas. Dios lo ama y Dios nos ama y por eso nos dio vida y tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Sí, después la palabra de Dios nos dice que Dios escogió al pueblo de Israel para que fueran una nación santa, de reyes, de sacerdotes, de poner el ejemplo a las demás naciones de la tierra, de sus leyes, de sus testimonios, de la manera de vivir, desde un nivel nacional incluso. Porque Dios era su rey, antes de que el pueblo de Israel pusiera un rey. Pero vamos a ver lo que dice en Deuteronomio 4, porque realmente aquí es donde expresa algunas de las primeras muestras de su amor por el pueblo de Israel. En Deuteronomio 4 y versículo 35 dice: esto les fue mostrado para que pudieran saber que el Señor es Dios y no hay ningún otro además de Él. Él los hizo escuchar su voz desde el cielo para que Él pudiera enseñarles. Y les mostró su gran fuego sobre la tierra. Y ustedes escucharon sus palabras de en medio del fuego. Porque Él amó a sus padres. Por tanto, escogió su simiente después de ellos y los sacó de Egipto en su vista con su gran poder, para expulsar de delante de ustedes naciones más grandes y más poderosas que ustedes, para traerlos a ustedes, para darles la tierra de ellos por una herencia, como en este día. Y esto era un propósito especial, porque Él quería trabajar con el pueblo de Israel, escogió a los hijos de Abraham, y escogió específicamente a Isaac, y escogió específicamente a Jacob, y después a los hijos de Jacob, a las 12 tribus de Israel, para que fueran un pueblo especial, para que enseñaran a las demás naciones el camino de Dios, para que todas las demás naciones vieran que solamente hay un Dios, que solamente hay un Dios y Padre y su Hijo Jesucristo, que no hay diferentes dioses como las otras culturas que adoraban a dioses paganos y a dioses desconocidos, misteriosos, pero eran solamente invenciones de su misma imaginación. Y ese era el propósito de que ellos trabajaran con ellos. Pero aquí dice que Él amó a sus padres. Dios amó a los padres de Israel. Y Dios tiene un corazón lleno de ternura y de compasión para toda la humanidad. Ahora, quizás puede usted preguntarse, entonces, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor en el mundo? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanta miseria? Pero es que Dios es un Padre amoroso y Dios es un Padre bueno. Muchas veces Él detiene su mano para que nosotros experimentemos las consecuencias de nuestras propias decisiones, de nuestras propias maldades como sociedad. Porque es un Padre amoroso, pero es un Padre sabio también. Y el propósito de Dios, el plan de Dios, es para toda la humanidad, pero no está Dios tratando de salvar a todo el mundo ahora. De otra manera, estaría siendo un tremendo fracaso.
Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dios tiene un plan y tiene este plan detallado a través de sus fiestas santas que están reveladas en su palabra. Pero en los Salmos, la palabra de Dios nos dice un poco más acerca del corazón de Dios. En el Salmo 145 dice lo siguiente en el versículo 8. El Señor es graciable y lleno de compasión, lento para la ira y abundante en firme amor. El Señor es bueno con todos y sus tiernas misericordias son sobre todas sus obras. Y muchos de nosotros podríamos pensar, pero entonces, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto dolor, hambruna? Y todo esto que estamos cosechando por nuestras propias decisiones como humanidad. Bueno, parte de ello es por lo que nosotros hemos cosechado, pero Él también es lento para la ira, porque hemos quebrantado sus leyes y no nos da el pago completo de lo que merecen nuestras maldades. No, realmente si nos ponemos a pensar como sociedad lo que hemos hecho en alejarnos de Dios y de su palabra, de sus decretos, de lo que Él ha determinado, el castigo debería de ser mucho más severo de lo que estamos experimentando. Si estamos quebrantados por el pecado de nuestros padres, tenemos la ley del pecado y de la muerte, como hemos explicado en episodios anteriores. Y también Dios deja que cosechemos muchas veces lo que sembremos para que aprendamos. Nosotros con nuestros hijos tampoco los sobreprotegemos para que ellos no sufran nunca de nada. Hay lecciones que se tienen que aprender. Por ejemplo, cuando un niño empieza a andar en bicicleta, indudablemente va a tropezar, se va a caer, se va a raspar su rodilla, va a tener alguna quemadura, alguna herida, pero es parte del proceso. Es imposible que aprendan a andar en bicicleta si nosotros no los dejamos que aprendan y que vayan solos. Muchas veces, claro que estamos al pendiente, pero eso es un ejemplo de cómo Dios también es un Padre amoroso y también nos deja como sociedad que experimentemos el resultado de nuestras decisiones. Pero Él está lleno de compasión. Pensemos en todo lo que ha creado, y lo ha creado específicamente para el hombre, en todas las plantas, en todos los animales, en la biosfera, en darnos lluvia, en darnos calor, en darnos las temporadas, los ciclos de que renueva la tierra. Todo lo que Dios ha hecho es parte de su amor. Y en el Salmo 146 también revela un poquito más acerca de su carácter, de su corazón para con los hijos de los hombres, para con todos nosotros. En el versículo 7 dice de Dios: quien hace justicia para el oprimido, quien da comida al hambriento. El Señor deja suelto a los prisioneros. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor levanta a aquellos que están doblegados. El Señor ama al justo. El Señor preserva los extranjeros. Él sostiene al huérfano y la viuda, pero el camino del malvado Él voltea al revés. Y es algo muy, muy importante que meditemos en estos versículos, porque Él es quien nos da comida a todos. Hasta el hombre más rico del mundo necesita que Dios le dé su alimento. Necesita que las plantas crezcan, y nadie puede hacer crecer una planta. Podemos sembrar, podemos regar, podemos quitar la maleza, podemos hacer ciertas cosas, pero no podemos crear alimento de la tierra. No podemos crear un animal. Ahora los científicos creen que pueden clonar, ¿verdad? Y pueden clonar ciertas células, pero eso no es crear un animal, como Dios ha creado los animales para nuestro consumo, que por cierto, realmente no sabemos a qué va a llevar otro de estos experimentos de laboratorio. A qué va a llevar, a cómo va a tratar nuestro cuerpo si comemos ese tipo de carne manufacturada en un laboratorio. No lo sabemos. No sabemos con estos compuestos y químicos y las cosas que están tratando de hacer. Porque el hombre siempre ha querido jugar a ser Dios. Y piensan los seres humanos, muchas personas piensan que ellos mismos son Dios, que tienen el poder de crear, que es solamente cuestión de tiempo y que nada va a ser imposible para los seres humanos. Pero la realidad es que Dios diseñó todo con un propósito y un balance que no puede ser superado por los científicos. No puede ser superado por la ciencia.
pero Dios es quien da de comer a todos los seres humanos. Dice que Dios es quien abre los ojos al ciego, quien levanta a los que están doblegados y ama a los justos. Él preserva a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda. Dios es siempre quien realmente nos rescata. Tiene un corazón muy tierno y lo ama a usted. Quizás nosotros podemos pensar que cómo es que nos ama o cuestionarlo, pero el simple hecho de que usted tenga vida, de que usted esté respirando, de que usted esté viendo este programa, de que usted esté razonando, nos dio uso de razón, lo que no tiene ningún otro animal. La ciencia nos dice que no, que solamente somos un animal superior, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos ha hecho con sentimientos, con emociones, con una mente capaz de razonar y de pensar, de crear, pero también un corazón capaz de sentir. Y Él mismo siente con nosotros y por nosotros. El Salmo 147 en el versículo 3 dice que es Dios quien sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y nosotros sabemos también que es mucho más, no solamente en el sentido físico de lo que ha hecho, sino que es también en el sentido emocional y espiritual. Porque si usted está en el pozo de la desesperación, busque a Dios, clame a Dios. Dios está en su trono y tiene sus ojos abiertos y sus oídos atentos a nuestro clamor. El hecho de que no podamos ver a Dios físicamente, porque ellos son, a Dios el Padre y a Jesucristo, porque ellos son espíritu, no significa que no estén ahí. No significa que no nos escuchen. No significa que no nos entiendan o comprendan. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos son quienes sanan a los quebrantados de corazón y vendan sus heridas. El amor de Dios está manifestado en su plan maravilloso para toda la humanidad. Una escritura que la mayoría del mundo conoce es Juan 3:16, donde dice: porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Y a veces esto para nosotros como seres humanos es muy difícil comprender cómo es que un ser humano puede llegar a tener vida para siempre. ¿Cómo podemos llegar a vivir para siempre cuando somos tan frágiles, cuando somos hechos de carne y hueso, cuando tenemos aliento, cuando morimos igualmente que los animales? Pero Dios mismo vino en la carne para dar su vida por nosotros. Él se despojó de su gloria para venir como un ser humano, pero esa vida de Cristo, esa vida era una vida eterna, una vida que nunca había tenido principio, y solamente esa vida espiritual pudo haber pagado por los pecados de toda la humanidad. Y Él entonces vino como un ser humano, como un hombre en la carne, en la sangre, para dar su vida por nosotros. Y esto es algo increíble, magnífico, casi incomprensible, que el Creador de todo haya dado su vida para que nosotros pudiéramos llegar a vivir para siempre. En Romanos 5, en el versículo 7 dice: porque raramente alguien morirá por un hombre justo, aunque de pronto alguien pueda tener el coraje incluso de morir por un buen hombre. Pero Dios nos encomienda su propio amor, porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se despojó de su divinidad para venir como un ser humano. Se humilló hasta lo sumo. Es algo increíble de pensar en cómo se humilló Cristo Jesús, despojándose de su divinidad para venir a morir por nuestros pecados, entregar su sangre para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vida. Y es una oportunidad porque también depende de si nosotros lo escuchamos, si nosotros venimos a Él, si nosotros realmente cooperamos con la transformación que Él está llevando a cabo en cada uno de sus hijos, a los cuales han sido llamados. Por eso dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero esto es parte de su amor, haber entregado su vida. Y nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos, como dice en Juan también. Y
realmente Dios mismo, su esencia es amor. Su esencia es bondad. Todo lo que Dios hace es bueno. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, la palabra de Dios nos dice, aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esta manera el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de Él. En este acto está el amor. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y es algo absolutamente increíble que el apóstol Juan entendió y escribió en estas cartas, en estas epístolas, porque él realmente nos está tratando de comunicar que el simple hecho de que estemos aquí, el simple hecho de que estemos vivos, es resultado del amor de Dios, de que hemos tenido vida, de que vemos, de que podemos tocar, de que podemos comer, de que podemos experimentar, de que podemos tener vida y tenemos libre albedrío también. Tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y de razonar y de sentir y de cosechar lo que sembramos. No solamente físicamente en un campo, sino también en nuestra vida, con nuestras decisiones. Y si son buenas cosechamos cosas buenas y si son malas también cosechamos cosas malas. Es parte del aprendizaje. Es parte de lo que Dios hace como un padre con su hijo. Y este es nuestro destino en realidad. Va mucho más allá de la vida física. El propósito de Dios es que usted llegue a formar parte de la familia Dios. De Dios el Padre y Jesucristo. Que seamos hermanos de Cristo verdaderamente en espíritu en la resurrección de los muertos. Pero para ello implica un proceso que está demarcado en la palabra de Dios y está expuesto a través de sus fiestas santas y del sábado y de toda la palabra de Dios. El apóstol Juan, como mencionábamos, lo entendió en 1 Juan 3, versículo 1. Nos dice, he aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Este es el amor del Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Porque Dios nos ha creado, nos ha dado vida como hijos. Incluso en las genealogías de nuestro Señor Jesucristo, cuando regresa todo hasta Adán, habla acerca de que fue hijo de otra persona y de otra persona, y al final termina diciendo hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Pero Dios quiere que seamos hijos también, no solamente físicos en este mundo, sino que lleguemos a ser hijos espirituales nacidos en su familia como seres espirituales. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado a ser espiritual, a ascender a la derecha del Padre, ese es el mismo propósito que Dios tiene para usted. Que usted, en la resurrección de los muertos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra, que usted escuche su voz y usted sea levantado, sea resucitado a ser espiritual. Porque los muertos, dice la palabra de Dios, nada saben. Están dormidos en la tierra. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, dice que la hora viene cuando los muertos oirán su voz. Y todos los muertos en Cristo Jesús resucitarán. Es lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Que todos resucitarán. Aquellos que han muerto en Cristo a una vida espiritual. A una vida eterna. A una vida en la familia de Dios. En la familia Dios. Ese es el propósito y es el amor que Dios ha tenido para toda la humanidad, para toda su creación, desde el principio. Porque todas las cosas que Dios ha hecho y el hecho de que usted esté aquí, de que usted esté escuchando este video, de que usted esté entendiendo, abriendo su palabra, buscando a Dios, todo esto es parte del amor de Dios y del proceso que Dios está llevando a cabo en usted y en toda la humanidad, en todos aquellos
que buscan a Dios. Ahora podrá preguntarse qué hay acerca de aquellos que no buscan a Dios o que están en contra de Dios o que lo ignoran o que profesan que no existe. Bueno, Dios también tiene un plan para darse a conocer a ellos, pero a su tiempo. Pero a su tiempo. Porque Dios no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos lleguen a Él, que todos vengamos a Él, para que Él abra nuestros ojos a la realidad, de que existe un propósito, de que usted no está aquí por casualidad, que usted no es un accidente de la naturaleza, sino que Dios, nuestro Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ellos dos realmente lo conocen y le han dado vida y saben quién exactamente es usted y qué propósito tiene para usted si usted viene a ellos, a su palabra, para escudriñarla, para entender este plan maravilloso en el cual está manifestado el amor completo de Dios y su tierno corazón para usted, para mí, para toda la creación, para todos aquellos quienes deciden buscar a Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.